Hola a todos jóvenes, el día de hoy vamos a conocer un lugar muy especial. Esto que están viendo enfrente de mí tiene el nombre de La Petatera. Es una plaza de toros que tiene mucho tiempo construyéndose y destruyéndose cada año. Está hecho a base de madera, de distintos árboles. Es una construcción tectónica. Hablamos mucho de la diferencia entre la arquitectura tectónica y la arquitectura estereotómica. La arquitectura estereotómica viene de la palabra estéreos, que significa sólido. Es la arquitectura de la masa, de los muros de mampostería. Es la arquitectura primitiva mesoamericana, de las plataformas, de las pirámides, de los basamentos, donde se desplantan las columnas y las bóvedas. Y la arquitectura tectónica, que viene del tecton, sánscrito, que significa carpintero o maestro constructor. Habla justamente de la arquitectura de la cabaña, la arquitectura leñosa, de la unión de partes que conjuntan el todo. Entonces, la arquitectura que estamos viendo en este momento es arquitectura tectónica, porque son elementos independientes que están articulados a través de nodos, de rótulas. Si se fijan, esta soga es Ixtle, ¿verdad? Entonces, fíjense la historia. Entonces, la arquitectura tectónica te habla del ensamblaje, que te permite albergar hasta 5,000 personas. Y por acá hay una persona que nos va a contar un poco de la historia. Horacio Beltrán Cárdenas, de aquí somos del centro de Villa de Álvarez, Colima. Villa de Álvarez, Colima. Platícanos un poco de la historia. ¿Cuándo inicia esta tradición? Normalmente se inicia con la misa en honor a San Felipe de Jesús, que es el 5 de febrero. ¿Sí? Es como damos inicio. Y posteriormente, a la siguiente fin de semana, que es viernes, da inicio la cabalgata. ¿Sí? Y viene desde Catedral hasta el centro aquí de la Plaza de Toros. ¿Y cuánto tiempo dura la petatera? Es variado. En este momento pues, estamos hablando que se terminó de construir a fines de enero, porque el día 5 tenía que estar terminada ya. Y tentativamente se va a tumbar en mayo. ¿Sí? Oye, ¿y qué pasa con todos los elementos? ¿Qué pasa con todos los troncos, las ramas? ¿A dónde se van? Cada uno de los tabladeros, como te fijas, son 70 tablados y cada uno es propietario de una parte, de un espacio. Y bueno, cada uno tenemos la responsabilidad de guardarla y para el próximo año, pues volverla a instalar, ¿no? Tablero le llaman. Tablado. Tablado. Tablado o palco. O palco. Palco. Un palco es esto. Sí, una sección. Una sección exactamente de aquí, del 42 a esta parte, ¿sí? La construcción de la Plaza de Toros años con años, pues se hace pues en honor a San Felipe de Jesús. Es quien nos guarda y nos resguarda pues de los huracanes, de los temblores, de los sismos, que constantemente hay periodos pues que tenemos y bueno, es a quien le damos las gracias y le hacemos ese fervor de construir, ¿sí? Y damos inicio con una misa a él precisamente, a San Felipe de Jesús, que es el patrono aquí de Villa de Álvarez y el estado de Colima. ¿Sí? San Felipe de Jesús, qué belleza. ¿Cuánto medirá? ¿Cuánto tendrá de diámetro? Aproximadamente, más o menos anda sobre 66 metros, creo que 66, no, promedio creo que 48 y fracción, 48,600 más o menos, es el diámetro que tiene adentro. El diámetro, 48. De lo que es la circunferencia de la plaza. Excelente. ¿Sí? ¿Y cuántas personas pueden estar adentro? Sentadas. Estaremos hablando aproximadamente de 5,200 sentadas. 5,200. Promedio, ¿sí? Entre un espacio más apretadito, más flojito, pero promedio de 5,200 gentes sentadas. Que leía que arriba. Son alrededor de 2,000 metros cuadrados, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, eso te habla de que tenemos 2 personas por metro cuadrado, un poquito más. Poquito más, sí, a veces hasta 3, 4. Dependiendo del evento, se va uno apretando y se va uno recorriendo, ¿verdad? Por mencionarte, del evento con más influencia de gente que tuvo casi a reventar, fue el de Julián. ¿Julián Álvarez? Sí, aproximadamente, tentativamente, hablamos de 12,000, 12,800 personas que entraron. ¿En serio? Boleto pagado, así es. Y ese fue que sacudió la petatera bailando con La María, la canción La María, y un vaivén chulada,
Mucha gente decía, se va a caer. No, no, no. ¿Y qué tan resistente es, verdad? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto se entierran? ¿Hay algún tipo de cimentación? No, simplemente estamos hablando aproximadamente 1 metro y fracción de cada horcón, pie derecho, y cada uno lleva diferentes medidas, pero va bien cimentado, bien apretado, bien pelmazado la parte de sentar cada uno del pie derecho, que es la parte fundamental para que esto sostenga a la plaza, ¿Cómo ¿verdad? lo atoran? ¿Con marro? ¿Cómo? Bueno, sí, sí, a veces con varilla, con lo que se puede, se va haciendo la fuerza para hacer cuerpo entre todo. Hay un cuadro o un equipo de constructores. Sí, ¿Cuántas personas están involucradas en la obra? aproximadamente estamos hablando de unas 36, 48 personas, Ok. ¿sí? Que son las que se encargan de construir. Qué belleza. Hay gente con mucha antigüedad, con mucha experiencia en el ramo de la construcción. ¿Qué era lo que te iba a preguntar? ¿Hay algún tipo de plano? No, ¿O todo todo lo es hacen? empírico, exactamente. Viene con una varita que es el mayordomo, es Rafa Contreras, es Ajá. el mayordomo y es quien mide, pues a raíz de que su papá, el pajarito en paz descanse, le da el derecho de ser su constructor, ¿sí? El arquitecto. Así prácticamente. Y de ahí, pues hay 4 o 5 compañeros que son los que se encargan de apoyarlo, ¿verdad? Qué belleza. Él es el que tiene las medidas. Él es Sí, es con una vara quien le dando señalamiento y le va dando forma, más a la derecha, más a la izquierda, enderézalo, bájalo, sucesivamente como él va viendo visualmente la medida de lo que es cada uno de los horcones, ¿sí? ¿Y Sería tú? bonito que te dieras la vuelta cuando arranca, cuando se hace el rayado. Ujú. El rayado inicia, en esta ocasión fue aproximadamente, si no me recuerdo, el 15, 16, fue un domingo. El rayado se descubre al centro, lo que es un metal, el cual se descubre para poder de ahí sacar con un tensor de un alambre y sacar las medidas con una vara, precisamente, ¿no? Pero para eso se tarda en ocasiones hasta 1 hora, hora y media encontrando el centro, porque hay que sacar las circunferencias. Después que no hay nada, se Claro. sacan las circunferencias, a ver más a dónde quedó el centro. Tentativamente dices tú que aquí, pero dicen que a veces camina, ya está acá. Camina el centro. Posteriormente, dicen pues que según Está los bueno eso. antepasados, exactamente, entonces hay que buscarlo. Se encuentra el centro y posteriormente de ahí se da inicio para el rayado de cada uno de los 70 tablados que ves aquí constantemente. ¿Sí? 70. Ha de estar muy bueno. Pues podemos pasar. Adelante. Vamos. Me encanta porque es muy regular, ¿verdad? El módulo Sí, se repite, sí, sí, claro, claro. el acceso. ¿Y quién le habrá sido el que le puso la petatera, verdad? Por ahí las mismas personas de aquí, antaño, no hará mucho, por ahí más o menos, creo que por el 2003, 2005, por ahí, le dieron el nombre de la petatera, porque anteriormente era la Plaza de Toros de Villa de Álvarez y posteriormente se da un giro al nombre de la petatera, la Plaza de Toros de Villa Álvarez, ¿sí? Está buenísima. Como ves, lo que está rayado en blanco Ajá. es cuando son las corridas formales y bueno, ellos para poder trabajar el toro hacen un rayado donde ellos más o menos se ubican para poder trabajarlo. Genial. Y los toros salen por allá. Sí, exactamente, está la puerta grande a un ladito, hay una puerta chica, que es donde sale el toro de lidia. Posteriormente en el otro es donde se encierra el toro que se juega y el otro está el cajón de jaripeo. Ok. Y se cuenta pues con el tablados, que es dos oficiales y un ganadero, que es donde ahí el ayuntamiento, el municipio, las autoridades, eh, vienen ellos con toda la visita que hacen y un espacio para el ganadero, precisamente, quien da los toros. Se le hace la invitación a los ganaderos de aquí de la región para que faciliten el ganado. Hay muchos ganaderos de toros de lidia. Aquí no, aquí en el estado no. Pero está- Prácticamente vienen de otros lados, Aguascalientes, acá para el lado de México, para el lado de Zacatecas, ¿sí? Qué Para otra belleza la región. sombra que genera el petate, ¿verdad? Sí, 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 fresco. Ah, el fresco. Sí, exactamente. Es una cosa muy, muy, muy bonita.
Sí. ¿Cuánto medirán estas cubiertas? ¿Qué será? Como unos 10 metros, Aproximadamente se tiene como 12 metros aproximadamente. 12 metros. 12 metros de distancia, de lado a lado. Sí. Y promedio de 4.50 de ancho. 4.50 de ancho, ¿qué? De este poste a este poste. Ah, Aproximadamente. perfecto. Y estos postes están tensando las cubiertas. Sí, 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 es como se levanta la sombra. Es para levantar la sombra y viene Tienen desde los acá. aros, tienen unos aros, ¿verdad? Sí, 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 para poderlo darle nivel. Fíjense cómo baja la cuerda, Sí, ¿no? Haciendo cruz. sí. Esto estaría genial que los maestros de las carreras de arquitectura pongan a sus alumnos a hacer una maqueta, ¿verdad? Imagínate que toda una universidad hiciera una maqueta pequeñita, Sí, pero vean cada cuánto se repiten. Ya tiene la medida de los tensores de las cubiertas, sí. 4.50. Y luego vean estos, ¿cómo se llamarían estas madrinas centrales? ¿Cuál sería Estas diagonales. las tablas? Esos, Ujú. las latas, Ajá. latas de resistencia. Este es de la cadena, ¿eh? Ese le nombramos travesaño de la cadena y que va sustento también con este horcón que va atrás, que es el que hace la fuerza cuando hace un vaivén. Este sostiene prácticamente cuando alguien está bailando y es un vaivén. Ok. O sea, no está tenso porque se puede quebrar, ¿no? Ah, ok. No estar tenso. Entonces, No. o sea, si yo me muevo, Sí, sí, sí. Aquí llega el momento dado que estos baja, sube, baja, sube. Sí, y este está agarrado después con este diagonal, que a su vez también se soporta acá, sí, con este que es el principal, sí, el pie derecho que ¿verdad? está atrás. El pie derecho. Así es. Son muchos elementos que se van uniendo, fíjense. Entonces, pero una vez que ya conoces, ¿cuáles son los elementos principales? El pie derecho. Pie derecho, ¿Cuál es el primero que se pone? pie derecho. El pie Es el derecho. principal de ahí, Ajá. desde que se descubre el centro, para dar medidas y es el que va primero. Todo encadenado. Y ya Ok. posteriormente van unas latas que van ahí abajo, que se van subiendo, se van entrelapando para ir amarrando. Ah, ya las vi. ¿Sí? Ok. Esas latas, les Sí, dices. exactamente. Ajá. Esa que va ahí. Ajá. Una vez que ya está anivelado, para izquierda, derecha, bien centrado, se van colocando. Para posteriormente, una vez que ya está la cadena de atrás, se van colocando estos de aquí. Estas latas, estas. Ajá. Una vez que ya están colocadas, ya sigue la escuadra. ¿Cuál es la escuadra? Escuadra viene siendo estas. Son Ah, 48, ok. 48 escuadras. ¿Sí? Que son las que soportan los asientos. Sí. ¿Y a cada cuánto van? Bueno, van a cada metro, ¿verdad? Aproximadamente, sí. Con las latas. Sí. 56 escuadras. Sí. Las latas son estas, Sí. ¿verdad? Ujú. Estas iban más o menos a cada metro, ¿verdad? Por aproximadamente centímetros más, centímetros menos. Centímetros menos. Entonces, y estas, después, ¿estas dónde sientan acá abajo? ¿Cuáles? ¿Estas? Ajá. O sea, las latas, ¿dónde apoyan? Hay otra Hay madrina otro que acá? está acá. Aquí hay otra que aquí baja. En esta. Aquí. Ah, aquí está otra. Sí. Aquí se sienta esa grande. Y de aquí se desprende otro tapanco por la parte de abajo. Excelente. Sí, sí, Y sí. vean qué espacio te da aquí, ¿verdad? O sea, aquí donde tú estás parado tendrás como unos 4 metros de altura, ¿verdad? Totalmente fresco. Entonces, la altura que te queda allá arriba será como ¿Qué un será? metro, ¿verdad? Casi unos 60, unos 80. Ajá. Y tiene una ligera inclinación, ¿verdad? Sí, sí. La Universidad de Colima ha estado participando aquí constantemente, ¿eh? Con arquitectos. Manda a sí han sus venido. alumnos, a sus Sí, estudiantes. sí, sí. Sí, vienen. Tener todo el material. Y esa era mi duda, ¿no? Mi duda es quién se llevaba todo. Pero ya Sí. entendí, o sea, Cada uno Cada uno- guardamos nuestro Ajá. espacio. ¿Sí? ¿Y cuál Pues, es el tuyo? Ese servidor, el 24. Hasta Buen de aquel número. lado. Sí, allá está el 24 de aquel lado. ¿Y desde qué? ¿Desde hace cuántos años? Yo ¿Estás tengo tú? aproximadamente, teniendo los 26 años como tabladero. Ok. Y de igual manera empecé ayudándole a la familia, cobrando, y posteriormente sobre la marcha se da la oportunidad de un espacio que meto a la solicitud y bueno, de ya a la fecha
vengo siendo también parte como tabladero aquí de la Plaza de Toros. Excelente. Sí. Ya muchos años de tradición, ¿eh? Sí, no, pues aquí, de aquí somos. Entonces, te nace estar aquí dentro de la jugada. Te nace estar aquí, agarrarse un cariño, con amor a todo esto, ¿verdad? Y me imagino que estás esperando, ¿verdad? Estás esperando el No, siguiente año. con ansias de que ya llegue y todo, ¿no? Y los eventos que se vienen en puerta. ¿Y qué tal la acústica? Sí, no, vienes de un día antes. ¿Sí? Sí, nos meten en un escenario grandísimo, fuerte, ¿eh? Ok. Muy bien, o sea, muy profesionales, muy profesionistas las personas que vienen a construir, a poner el sonido. No, pues es que la verdad tiene una fuerza. Me sentí entrando al Partenón, no sé. Sí. Es- Y algo que se nos está escapando es a ver, que más o menos del tablado 70, el oficial, por ahí, tienes Ajá. la apreciación de los volcanes. a ver, vamos. ¿Sí? Claro. Es algo que se nos está pasando, que es algo que tenemos aquí como una Ya vista lo vi. panorámica. Mira, Qué belleza. en ocasiones se ve muy clarito, ¿eh? Ahorita hay un poquito de nube, pero en ocasiones lo ves, lo aprecias, excelente. Sí, aquí estamos hablando del oficial más o menos, aquí el 70, el ganadero. Y aquí tienes al centro todas el escenario cuando sale el toro, cuando salen los toreros, el artista. De frente. Sí, exactamente, así es. Sí, O sea, aquí está el ganadero que prestó sus toros. sí, tiene un espacio para todo el equipo de ganaderos y dos tablados oficiales que son para los invitados, ¿verdad? De él. De aquí del ayuntamiento, de la presidenta municipal y todos los que vienen para acá, ¿verdad? Y me imagino que siempre hay una fiesta de inauguración. Ah, cada sí, temporada. sí, previo, exactamente. Sí, precisamente hay una develación de los monos. Cada año con año, Ajá. actualmente el ser parte de los mojigangos son personajes de aquí mismo de Villa de Álvarez que han contribuido a la fiesta y la que es mujer, la que es dama, ha contribuido pues en el entorno social del municipio de la villa. Entonces se pone tanto la mujer como el hombre para que sean los mojigangos. Excelente. Por eso también los colores, ¿verdad? Han venido algunos personajes, estuvieron el día pasado, vinieron de la televisión de Estados Unidos y estuvieron aquí grabando algunos eventos. ¿Sí? Fue la presidenta municipal, algo muy que tiene de renombre, ¿no? Fue a visitar, a invitar a los extranjeros. Esto realmente es una joya cultural, ¿verdad? Que Sí, imagínate cuántos años se vendrán y esto seguirá construyéndose. sí, primeramente Dios, sí. Tú y yo ya no estaremos aquí Así es. y esto sí. Y la pregunta es si estos árboles, si estos troncos seguirán siendo los mismos desde hace 30, 40 años, ¿verdad? Hay alguna madera que tiene esa cantidad de años, ¿eh? Ajá. 30, 40 años, pero hay que conservarla, hay que cuidarla. Y lógicamente hay dentro de la construcción hay personas que se encargan de la revisión de madera y hay que cambiarla. Y el sol, ¿verdad? Todas tienen la misma cubierta, ¿Sí? todas Sí, se sí. protegen igual. Pues esta es la petatera, jóvenes. ¿De dónde nos visitas? Nosotros venimos de Guadalajara Ah, mira. Sí. y nos topamos con esta joya. Ya había escuchado mucho hablar de esta. Entonces no te había tocado venir a ningún evento. No, todavía no. No está abierto tentativamente, pero creo que ahí va a haber un evento 2, no sé si este fin de semana o el próximo, todavía no lo anuncian, en la cual sería conveniente que te des una vuelta para que veas el escenario, cómo lo montan. Este puente de madera tendrá aproximadamente entre 15 y 18 años que se realizó previendo las necesidades precisamente y pues adecuarnos también a que las personas de aquel lado tardaban mucho en llegar o tenían que darle vuelta a toda la plaza. Hoy no, hoy tenemos el acceso para poder acudir a cualquier tablado con los amigos, con la familia. Y entonces, ¿cómo funciona? O sea, porque el puente sirve ¿para qué? Para trasladarnos a de aquel lado. para cruzar Para cruzar, exactamente. por donde entran los toros. Y también puedes ver, apreciar el ganado cuando lo traen. Puedes apreciar el ganado que nos llega. En ocasiones, aquí están los cajones de los toros de lidia. Se conservan todavía. Donde los guardan, donde los encierran. Entonces, aquí es donde están los cajones. Están numerados. El 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta sucesivamente hasta allá. ¿Sí? Hasta el 6. Normalmente a veces traen una reserva, que también lo encierran. Está en el séptimo. Fíjense que
Qué genial, ¿no? La escalera. Por este callejón es donde salen los toros de lidia. Ah, ok. El toro de reparo es al que te le subes. Sí, exactamente. Por ahí mismo lo bajan, por ahí mismo, y ahí lo encajonan. Entonces y ahí se le van a subir, ahí lo jinetean. Ok. La otra puerta es para regresarlo, y por la otra es donde entran los de a caballo, entran y salen. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 accesos. Sí, El con 4 diferentes, otra vez, con ¿eh? diferentes funciones, exactamente. Y los baños aquí afuera. Sí, sí, aquí está el acceso para hombres y para damas. Sí. Muy bien. Este tablado de tu servidor, Horacio Beltrán, tablado 24. ¿Sí? Y pues aquí para los amigos, aquí se hace una barrita, una mesita que se prepara para que a la hora de que arranca el toro, la fiesta, aquí estuvimos estar sin problema de que nos vamos a quedar de arriba. ¿Ah? O sea, todo este es de ustedes. Sí, sí, sí. Toda la Este- gradería también arriba. Sí, todo, las sillas también. ¿Sí? Son 18 sillas por tablado. ¿Y cuántas personas caben en el módulo? Aproximadamente 70 en todo. 70. Son 7 tablas, 7 por 6, 42, más 20, 62, 60 y apretadito, 70 gentes. Excelente. Si están como lloviznando, pues andamos hablando sobre 60, ¿verdad? Ah, Pero sí, pues sí tratamos de que... de que entren los 70. Sí, más o menos, sí. Y aquí abajo, pues mira, Ahí está el clavo. pues aquí que nos gusta la tradición, el petate, tablado 24. Es todo. Y acá la mesa también la mandamos pintar, grabar. ¿Sí? Entonces aquí la gallada se viene para acá, aquí se sienta, aquí estamos viendo el toro. Este está bueno para un hombre de tequila. Ándale, mira. Pana, tablado 24. Sí, pues aquí estamos, aquí nos sentamos, aquí estamos, Ah, o sea, ustedes están viendo a veces aquí abajo. Sí. Fíjate que mucha gente en las corridas formales le gusta estar abajo. Se aprecia totalmente el centro del toro, o sea, mucha gente que le gusta, ¿eh? ¿En serio? Acá abajo. Sí. Principalmente los periodistas, ellos están acá, en lugar de estar arriba, están acá abajo viéndola y tomando la foto. Hombre, y al rato tienes el toro acá, ¿verdad? Sí, exactamente. Hijo. Ahí viene el toro. Sí, no, eso es chulada, ¿eh? Entonces, y pues de aquí ya sale uno como rata fumigada aquí. No falta el que amanece aquí, ¿verdad? Sí. Y año con año los mismos amigos. Que ya está la barrita ahí en la mesa, ya está. Está bueno este ambiente, ¿eh? Sí, no, chulada. ¿Qué altura tendremos aquí? Como 1,5 metros. Sentados, yo creo que sí. Bueno, pues sí, yo mido unos 63, entonces estamos hablando de Unos 70. unos 70. Muy buenos. Sí, exactamente. Allá baja un poquito, pero sí, suficiente para circular. Y todos tienen mesa, ¿verdad? Ya vi. Sí, la mayoría, sí. Acá también hay quien las quitan y las ponen, se van, pero sí. Sí. Tablado 24. Así es. Los números de la suerte. Tengo una sobrina que está promocionando también el tequila Oro Volcán. Aquí son de Colima, viene maquilado de Jalisco y aquí lo traen. Y de hecho también aquí en el tablado trajeron algunos personajes para hacer una serie de fotos y videos y degustación. No, se aventaron yo creo que como unas 15, 20 botellas en degustación ahí con todos los asistentes. Muy buen tequila, ¿eh? Sí. Excelente. ¿Cómo se llama? Oro Volcán. Oro Volcán, así es. Bueno, de Colima. Así es, de Colima, exactamente, lo están promocionando. Bueno, Sí. pues hay que ir a Y probarlo. va muy bien, ¿eh? Sí. Sí, No, pues es que ahorita es la época del tequila. sí, exactamente. Está vendiéndose el tequila Sí. por todo el mundo. Ujú. Es más, salud. Sí. Qué gran lugar. Y estos, me imagino que estos sí se quedan. Todo se quita, Todo se quita. todo se quita. Hay la UNESCO, tenemos una certificación de ser pues la plaza de toros monumental, artesanal principalmente, donde se quita y se pone. Entonces, se quita todo, se pone todo. O sea, Ya todo. vinieron los de la UNESCO también. Sí, aquí estuvieron. Sí. De hecho, nos dieron un reconocimiento a la parte de construcción, como tabladeros. Sí, aquí tenemos, ahí tenemos todo guardado. Sí, toda esa madera se guarda, todo se quita, principalmente por las lluvias. Por las lluvias. Sí, claro, pues imagínate, claro. no nos aguantan 3, 4 años, no, hay que guardarla. Hay que guardarlo. Sí, Saludos a los amigos de la UNESCO. Hay que hacer Sí. grandes cosas juntos. sí es. Pues jefazo, una vez más, recuérdanos tu nombre, por favor. Horacio Beltrán Cárdenas, aquí estamos a sus órdenes, aquí del centro de Villa Álvarez, Colima. Y Álvarez Colima. Muchas gracias. Maestro Horacio, muchísimas gracias No, por, sus órdenes. por Gracias. esta gran
por esta gran cátedra. Gracias, gracias. Estamos en Colima. Muchísimas gracias a todas las autoridades que nos permiten realizar estos videos. Hasta pronto, jóvenes. Desde la petatera, Cota Paredes, adelante.